Increíble descubrimiento. Un bebé inesperado en la puerta transforma la vida del CEO en 30 días. La tarde lluviosa presagiaba un final de jornada cansado para Alejandro. Con la mente saturada por números y estrategias, se dirigió a su lujosa casa en Polanco, un refugio vacío que lo esperaba cada noche. Abrir la puerta fue como volver a abrir un capítulo de soledad que ya había leído demasiadas veces. Pero esa tarde algo lo detuvo en seco, una canasta en la entrada y dentro un bebé. Sus ojos grandes y curiosos lo miraban con una intensidad que le erizó la piel. Su corazón, aletargado por años de ambición, experimentó un frenético despertar. ¿Quién será el padre? ¿Qué hago con esto?, se preguntó, sintiendo las olas de incomprensión y miedo chocar contra su voluntad ordenada. Recogiendo al pequeño en sus brazos, las palabras de su madre resonaron en su mente, recordándole que la verdadera riqueza es el amor y la familia. En ese instante, Alejandro sintió la presión de dos mundos, un pasado del que había huido y un futuro que apenas comenzaba a vislumbrar. La responsabilidad que ahora pesaba sobre sus hombros era abrumadora. Imaginó lo que sus colegas dirían si supieran que el CEO de la emblemática agencia de publicidad por fin había encontrado un propósito fuera del éxito material. Sus pensamientos se entrelazaban, cambiando de dirección con la rapidez de un rayo. Este pequeño, esta inesperada carga, le mostró el reflejo de su padre, un trabajador social que había dedicado su vida a ayudar a los más vulnerables. La asociación lo llevó a cuestionar sus decisiones, preguntándose si había estado persiguiendo el espejismo de la riqueza o si había olvidado algo más esencial. En las noches, mientras el bebé dormía en su pecho, Alejandro perdía el hilo de la razón en un torbellino de recuerdos, las anécdotas de su padre sobre solidaridad, esperanza y la compasión que debería recubrir la ambición. Sin embargo, también estaba el rostro de su nuevo director de marketing, un hombre que despreciaba cualquier valor que no se tradujera en números. Las discusiones se volvieron acaloradas, un choque de ideologías en cada reunión. La tensión aumentaba mientras pensaba en lo que estaba dispuesto a sacrificar. ¿Qué le enseñaría al niño? ¿Las reglas estrictas del éxito o las lecciones que su padre había querido implantar en él? Un nudo se formaba en su estómago cada vez que miraba a ese pequeño ser. Era un símbolo de los días perdidos, un espejo de su propia infancia y de las injusticias que había querido no ver. En cada sonrisa del bebé, había un eco del futuro que su padre había anhelado para él, un futuro que él mismo había descuidado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, cada día se volvía más difícil. Los dilemas morales apretaban su pecho hasta que comenzó a cuestionarse sus propias prioridades. ¿Valía la pena continuar con la vida que había forjado a expensas de la conexión humana? La presión era casi insoportable. La noche en que encontró una carta de su padre, las palabras escritas en la página comenzaron a girar en su mente, revelando secretos que jamás había imaginado y que alteraban su percepción de la vida. La lámpara del despacho parpadeaba, aventurando un futuro incierto. Alejandro se sentó en el borde de su decisión, preguntándose si estaba listo para enfrentar su historia, dejando atrás el peso de la ambición. La angustia se adueñó de él y, al mirar al bebé, entendió que su vida estaba en una encrucijada donde el amor y la ambición se enfrentaban en un duelo silencioso. La mañana siguiente, Alejandro se despertó antes que el sol, una insólita costumbre desde la llegada del bebé. La responsabilidad que había asumido lo mantenía en estado de alerta. Miró al pequeño que dormitaba en la cuna. Su respiración suave y tranquila contrastaba con el torbellino de emociones que lo envolvía. Se levantó de la cama con una pregunta atormentándolo: ¿cómo definir su nueva realidad? El camino hacia la oficina parecía más largo ese día. Mientras se sentaba en su auto, los ecos de conversaciones pasadas resonaban en su mente.
Aquellos intercambios cargados de ambición, donde cada palabra era un paso hacia el éxito corporativo, ahora parecían huecos. ¿Por qué el anhelo de logros materiales siempre había eclipsado lo que realmente importaba? Llegó a la oficina con la mente en blanco, como si fuera un extraño en su propio terreno. Las luces blancas y frías del edificio resaltaban el contraste con el cálido amor que había comenzado a experimentar en casa. Se sentía dividido entre asistir a la reunión de directivos y quedarse en casa para cuidar a su hijo. La ambición y la paternidad chocaban, creando un conflicto interno del cual aún no había encontrado la resolución. Durante la reunión, observó con desdén cómo sus colegas discutían cifras y estrategias sin ningún atisbo de empatía. Las resbaladizas palabras sobre ganancias y estadísticas, que una vez lo habían emocionado, ahora le causaban náuseas. Había llegado el momento de confrontar la férrea cultura de competitividad que había forjado su carrera. El director de marketing tomó la palabra, presumiendo una campaña agresiva que prometía disparar las ventas. Alejandro, con una determinación emergente, levantó la mano y con voz firme, interrumpió. ¿Qué pasaría si pivotamos hacia un mensaje más auténtico, que conecte con la gente en lugar de simplemente venderles algo? La humanidad detrás de nuestra marca debe ser nuestra prioridad. El silencio que siguió a su declaración fue ensordecedor. Miradas incrédulas se dirigieron a él, y sintió como su corazón se aceleraba. No había anhelado un enfrentamiento, pero la defensa de su nuevo propósito lo había impulsado a desafiar el status quo. Quizás aquel pequeño cambio podía iniciar una transformación no solo en él, sino en todo el equipo. La reunión terminó con un sabor amargo, y la indiferencia de sus colegas lo seguía atormentando. De vuelta en su despacho, se sentó ante la ventana, contemplando el bullicio de la ciudad mientras su mente divagaba entre el hogar y la oficina. La lucha interna seguía siendo abrumadora, pero él había tomado una decisión. Nunca más permitiría que su ambición eclipsara lo que realmente podía aportar al mundo. Regresar a casa fue un alivio. Al ver la sonrisa del bebé, Alejandro sintió que el amor lavado de su paternidad era la verdadera ambición que quería cultivar. Esa noche, se prometió a sí mismo que no solo quería ser un buen padre, sino también un líder cuyos valores se reflejaran en su trabajo. Sin embargo, sus pensamientos pronto se cruzaron con la figura de su nuevo director de marketing, un hombre que pronto notaría su desafío. La contienda en la oficina solamente acababa de empezar. Alejandro sabía que no sería fácil cambiar percepciones arraigadas, y un nuevo proyecto de campaña estaba por lanzarse. Las puertas del conflicto se habían abierto, y él estaba al borde de una batalla interna. ¿Estaría dispuesto a arriesgar su posición por sus convicciones? La tensión entre la ambición personal y el propósito recién descubierto amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Al acercarse al umbral de su nueva vida, Alejandro sintió la presión afianzándose en su pecho, mientras se preguntaba si estaba listo para enfrentar las consecuencias de su elección. La historia apenas comenzaba, y las decisiones que haría pronto definirían no solo su legado profesional, sino también su futuro como padre. A medida que el desafío se perfilaba en el horizonte, una sombra de incertidumbre se alzó. El verdadero enfrentamiento estaba por llegar, y él no estaba en posición de dar marcha atrás. La jornada siguiente desbordaba un aire de anticipación en la oficina de Alejandro. La noticia de su intervención durante la última reunión se había esparcido. Algunos colegas lo miraban con un renovado interés, mientras que otros lo esquivaban como si la osadía hubiera sido un contagio. Fue, sin duda, un momento trascendental, el inicio de su lucha por un cambio que lo despojaría de su inseguridad y lo acercaría a su genuina esencia. Durante el café de la mañana, se encontró frente a Laura, una colega cuyo apoyo, aunque no siempre evidente, había sido inquebrantable. Con su mirada inquisitiva, ella lo invitó a compartir sus sentimientos sobre el desafío que se avecinaba. Alejandro, has agitado las aguas. ¿Estás preparado para lo que viene? A menudo, desafiar así solo provoca revanchas, le dijo, y en su voz había preocupación. Alejandro respiró hondo. El dilema se intensificaba. Lo que me sorprende es cómo he llegado a verlo de esta manera. Antes, la ambición me mantenía alerta, ahora siento que lo que quiere el mercado no es suficiente. Necesito más, dejó la frase en el aire.
Su voz se apagó al pensar en la inestabilidad de la situación. ¿Sería suficiente importar sus convicciones a un entorno tan frío y calculador? Mientras caminaba hacia su oficina, un sentimiento de claridad empezó a formarse. Estaba comenzando a entender que esta lucha no se trataba solo de alterar la narrativa de la marca, sino de hurgar en su propia esencia como padre y líder. Una transformación debía surgir desde dentro, y para ello debía estar preparado para el enfrentamiento. Quería ser un líder que conectara con su equipo, uno que viera a cada uno de ellos como individuos con historias y aspiraciones. Pero la resistencia sería inevitable. La tarde arrastró consigo una reunión con el nuevo director de marketing, Eduardo, un hombre conocido por su pragmatismo y enfoque en resultados inmediatos. Cuando Alejandro entró en la sala, el ambiente se volvió tenso. Eduardo, tras su escritorio, lo recibió con una sonrisa sobrante, como si su desafío anterior fuera poco más que un gesto de rebeldía sin fundamento. Hoy discutiremos la campaña. Te agradecería que mantuvieras tus aspiraciones filosóficas al margen, dijo entre risas forzadas. La pequeña burla tocó una fibra sensible en Alejandro. Era como si estuviera empujando sus ideales hacia un rincón oscuro, intentando silenciar la voz que había comenzado a fortalecer. Una decisión se manifestaba en su interior, no iba a replegarse. Utilizando el impulso de su paternidad, enfrentó a Eduardo. Las aspiraciones filosóficas, como las llamas, son la base de una conexión genuina. Si nuestro mensaje no tiene alma, terminará por alienar a nuestros clientes. La reacción de su superior fue inmediata. Un crujido de incomodidad se coló entre los presentes. Alejandro estaba marcando un claro territorio y aunque no podía prever las consecuencias, la mezcla de miedo y entusiasmo lo envolvió. Esta confrontación marcó un punto de inflexión. Por primera vez, sentía que estaba combatiendo no solo por su carrera, sino por el deseo de dejar un legado significativo para su hijo. El día terminó con una mezcla de adrenalina y ansiedad. Regresar a casa le ofrecía un respiro. Con el bebé en brazos, se sintió más conectado que nunca a su propósito. Mientras el niño sonreía, Alejandro comprendió que si el cambio debía suceder, tendría que ser el primero en cristalizarlo en su hogar y en su trabajo. Sin embargo, todos los logros profesionales que imaginaba no tendrían sentido si no eran reconocidos también en su vida personal. Había un camino amplio y retador que delinear, y pronto se percataría que el hombre a quien había desafiado no se quedaría quieto. La lucha estaba muy lejos de terminar. La verdadera pregunta se formuló en su mente. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar al hombre que se alzaría como su mayor obstáculo, no solo en la oficina, sino también en la búsqueda de su identidad? Mientras reflexionaba, la incertidumbre llenaba el aire, estableciendo un nuevo juego de fuerzas que alteraría su existencia. A medida que la semana avanzaba, la atmósfera en la oficina se tornaba cada vez más pesada. La intervención de Alejandro había dejado huella, y con ella surgió una tensión palpable entre él y Eduardo. La adversidad ya no solo se presentaba en forma de comentarios mordaces, sino en el modo en que sus propuestas eran descalificadas, casi antes de ser escuchadas. Alejandro decidió que no se dejaría intimidar, que había tomado una decisión que lo llevaría a un nuevo nivel de autenticidad. Reunido nuevamente con su equipo, sintió la necesidad de fortalecer la conexión emocional y profesional entre ellos. Propuso un pequeño taller sobre creatividad y colaboración, un espacio para que cada voz fuera escuchada y apreciada. Cada idea es como una paleta de colores en una obra maestra, les recordó mientras los miraba a los ojos. Podemos crear algo increíble si nos permitimos explorar juntos. Algunos colegas comenzaron a sonreír, pero no todos estaban dispuestos a dejar a un lado la desconfianza instaurada. Eduardo, con un gesto sutil, observaba desde la esquina de la sala una sombra que amenazaba su iniciativa. Alejandro podía sentir su inquietud, lo cual aumentaba su determinación. Estaba decidido a demostrar que la creatividad y la estrategia no están reñidas. Los días siguientes se llenaron de conversaciones más fluidas, colaboraciones inesperadas y una energía renovada. Sin embargo, la lucha interna de Alejandro no desaparecía. Las voces de su equipo, a pesar de ser gratificantes, también activaban en él un miedo profundo, el miedo a que su nueva forma de liderar no fuera suficiente frente a la inminente resistencia. Cuando llegó el día del taller, la sala estaba repleta.
Las dinámicas comenzaron y un murmullo alegre invadió el ambiente. Las voces se entrelazaban y el flujo de ideas brotaba como un manantial. En medio de esta atmósfera, se encontró preguntándose si finalmente había encontrado un camino hacia su verdadero liderazgo o si solo estaba construyendo un castillo de naipes. Al final del taller, un colega, Javier, se acercó a él. Alejandro, esto ha sido diferente. Gracias por abrirnos un espacio así. Prometo llevarlo más allá. Las palabras le hicieron sentir un cálido destello de validación, pero también lo llenaron de inquietud. ¿Era realmente capaz de sostener este cambio? Estaba generando un impacto que perduraría. Esa noche, una vez más, se reunió con su hijo, y mientras lo abrazaba, se dio cuenta de que cada decisión que tomaba no solo afectaba su carrera, sino que también moldeaba el legado que quería construir para su hijo. Se enfrentó de nuevo a la idea de que el cambio personal y profesional no debía ser un camino solitario. Debía nutrirse de la colaboración y del apoyo que podría recibir de su equipo. Sin embargo, la transformación que había comenzado a gestarse no había escapado de los ojos de Eduardo. El director, visible o no, marcaba cada paso de su camino. La noche se volvió oscura, y una inquietante sensación de que su enemigo acechaba comenzó a envolver a Alejandro. La lucha por su identidad estaba lejos de culminar. De hecho, sentía que acababa de tocar la superficie. El despertar de esa amenaza se manifestaría pronto, desafiando su resolución y poniendo a prueba su convicción. La pregunta seguía en pie: ¿hasta dónde era capaz de llegar para proteger su visión, su legado y su propia identidad? La noche se cerró con una nueva luz, una sensación de desafío que lo mantenía despierto, preguntándose cuál sería el próximo movimiento en este complicado tablero de ajedrez. Cada paso hacia adelante lo acercaba un poco más a la revelación de su verdadero yo, pero también a la necesidad de enfrentar la tormenta que se acercaba. La mañana del lunes llegó con un aire tenso, como si la oficina hirviera en expectativa. Alejandro decidió que era momento de confrontar el conflicto no solo con acciones creativas, sino también con información precisa. Convocó a una reunión con su equipo directo, donde abordaría no solo los logros del taller, sino también las resistencias que aún persistían. Sin embargo, el mero acto de hablar acerca de la resistencia lo hizo tambalear en su interior. ¿Cómo podía esperar que otros abrazaran el cambio si él mismo dudaba a veces de su capacidad? Al entrar a la sala, observó las caras de quienes una vez se le presentaron como compañeros, ahora más parecidos a críticos. Nadie hizo contacto visual mientras tomaban asiento. Era hora de disipar las sombras. Con una voz firme, expuso su visión para el equipo: un ecosistema donde todos fueran escuchados, donde la creatividad se cocinara en un hervidero de ideas. No solo quiero que generemos propuestas, quiero que se sientan responsables por ellas, expresó, sintiendo cómo su propio deseo de pertenencia se reflejaba en cada mirada. Pero la reacción fue tibia. La incertidumbre aún flotaba como un fantasma invisible en la sala. Apenas una semana después del taller, en el pasillo, encontró a Lucía, una colega con quien había trabajado en el pasado. Ella se mostraba escéptica y le comentó que muchos en el equipo seguían sin confiar en su liderazgo. No puedes lanzar ideas al aire y esperar que todos se sumen, Alejandro, advirtió. Las palabras la acecharon como un eco en su mente. No podía dejarse influenciar por el miedo o las dudas ajenas, pero la voz de Lucía resonaba como un mantra. Mientras tanto, sus conversaciones con su hijo se volvieron un refugio diario. Las experiencias profesionales de Alejandro eran cada vez más críticas, pero siempre encontraba consuelo al compartir sus avances con el pequeño. A través de sus sencillas preguntas, descubría lecciones que en medio de la complejidad del trabajo a veces olvidaba. ¿Por qué no los haces sentir importantes?, preguntó su hijo una noche. Aquella sorprendente inquietud infantil proporcionó a Alejandro un destello de claridad. El reconocimiento genuino podría ser el eje de su nueva estrategia. Motivado, decidió implementar sesiones de feedback quincenales en las que cada miembro podría expresar sus preocupaciones e ideas sin filtro. La idea, a pesar de ser simple, encerraba una profunda complejidad: abrirse a la vulnerabilidad para ganar un compromiso auténtico del equipo. Sin embargo, en lo más profundo sabía que Eduardo jamás dudaría en socavar cada intento. Aquella tarde, se encontró con Eduardo en la cocina. La fricción era palpable, como un cable de tensión en el aire.
¿Estás seguro de lo que haces, Alejandro?, dijo, su tono cargado de desdén. La tensión era una niebla densa. Lo único que puedo hacer, Eduardo, es intentarlo por mí y mi equipo, respondió. Las palabras escaparon de sus labios, llenas de una determinación que pensaba escasa. Pero para su sorpresa, al mirarlo, percibió que el director sentía el peso de su desafío. Con sus nuevas ideas en marcha, Alejandro comenzó a sentir que cada paso que daba lo acercaba más a esa transformación. Pero las dudas continuaban acechando sus noches. ¿Bastaría un cambio estructural para cambiar corazones? Mientras su mente vibraba con la incertidumbre, una notificación en su teléfono lo sacudió de su reflexión, un mensaje de Javier anunciando su cambio de opinión. ¿Podría ser que una pequeña chispa encendiera una llama más grande en el equipo? El ruido de sus pensamientos se mezcló con el murmullo de su entorno. El camino hacia su verdadero liderazgo estaba diseñado en el aire, pero el eco de Eduardo resonaba como una advertencia. La atmósfera en la oficina le hacía preguntarse si podría, al final, cambiar la narrativa de la resistencia. Una lluvia de ideas no era suficiente, necesitaba descubrir la clave que desbloquearía el potencial de todos. Pronto podría ser el momento de hacer una elección clara. Enfrentarse a Eduardo y dar un paso decisivo o dejar que la corriente lo arrastre y así, con la determinación renovada, Alejandro sintió que la pregunta estaba a punto de resolverse. ¿Pero qué pasaría si, en el camino hacia este nuevo liderazgo, un descubrimiento inesperado lo llevara a reevaluar no solo a los demás, sino a sí mismo? En un giro de acontecimientos, la vida tiene formas curiosas de poner a prueba nuestras decisiones. La semana siguiente comenzó con un aire de incertidumbre y expectación en la oficina, como si todo estuviera a punto de desbordarse. Alejandro llegó temprano, preparado para la primera sesión de feedback. Su mente daba vueltas con la posibilidad de que la vulnerabilidad que deseaba compartir podría terminar en riesgos personales difíciles de soportar. A medida que sus compañeros se iban acomodando, notó la mezcla de apatía y curiosidad en sus rostros. Cada uno parecía preguntarse si este nuevo enfoque realmente sería funcional. Alejandro respiró hondo, sintiendo el peso de sus decisiones y la voz de su hijo resonando en su mente. Los hace sentir importantes. Este era su momento de ser auténtico. Comenzó la sesión agradeciendo a cada uno por su tiempo y esfuerzo, enfatizando cómo la opinión de los demás era fundamental. Sin embargo, cada vez que lanzaba una pregunta, las respuestas eran escasas y vacías. La atmósfera era tensa, como si una sombra de escepticismo se cerniera sobre el grupo. Después de muchos intentos por abrir el diálogo, por fin Isabel, una de las colaboradoras más calladas, rompió el hielo. ¿Por qué deberíamos confiar en ti ahora?, preguntó con una sinceridad perturbadora. Bajo la superficie de esa pregunta había un desafío genuino al que no podía ignorar. Es una buena pregunta, respondió Alejandro, sintiéndose expuesto. Se dio cuenta de que necesitaba no solo responder, sino demostrar su valor a través de acciones tangibles. Aquel encuentro se convirtió en un espejo de su propia inseguridad, y supo que debía lidiar con sus dudas internas si quería sostenerse ante las de sus compañeros. Culminada la sesión, se sintió agotado pero iluminado. La conversación le había revelado un punto crucial: si quería que su equipo se abriera, debía mostrarles su vulnerabilidad. No era solo cuestión de recolectar feedback, sino de construir un verdadero espacio de confianza. Aquella noche, mientras analizaba cada palabra y tono de voz en la reunión, comprendió que su verdadero desafío radicaba en demostrar que el liderazgo no era un estado de perfección, sino de constante evolución. Sin embargo, al despertar a la mañana siguiente, fue recibido por un mensaje que parecía sacudirse de la rutina. Su madre había llamado para informarle de una sorpresa inesperada. Su hermano, con quien había tenido una relación distante, había decidido que era hora de recuperar la comunicación. Era un paso que lo colocaba en una situación delicada. La conversación con su hermano había siempre estado cargada de resentimientos no resueltos. ¿Podría esto afectar su enfoque en el trabajo? Se percató de que el cambio personal que atravesaba se reflejaba también en sus conexiones familiares. Mientras se vestía, pensó en cómo esta nueva dinámica familiar podría influir en su estilo de liderazgo. La idea de tener una conversación sincera con su hermano lo acercaba más a la comprensión de sus defectos y vulnerabilidades.
Más tarde, durante el almuerzo, su mente seguía rumiando sobre ese encuentro. ¿Podía el dolor emocional servir como un combustible para un mejor liderazgo en el trabajo? A medida que las emociones fluctuaban dentro de él, de pronto, una idea brillante surgió. Sería honesto con su equipo sobre su lucha por la conexión y la confianza, un bache en su propio camino hacia el liderazgo. No podía esperar que su equipo se sintiera cómodo si él mismo no lo hacía con renovada determinación. Decidió que durante la próxima sesión de feedback hablaría no solo de su visión profesional, sino también de su vida personal y las dificultades no resueltas que había enfrentado. Quizás esta verdad pudiese abrir nuevos caminos para el grupo. Cuando estuvo a punto de compartir su idea, el zumbido repentino de su teléfono lo detuvo, un mensaje de Eduardo. Una sola línea lo dejó helado: tenemos que hablar. ¿Qué querría ahora? Sabía que esta concentración de tensiones podría llevarlo a un enfrentamiento decisivo. La pregunta que resonaba en su mente era sencilla. ¿Estaba listo para valorar su propio crecimiento mientras lidiaba con la confrontación que se avecinaba? Esta vez, Alejandro sabía que la reflexión interna y las decisiones personales no solo importaban en el entorno laboral, sino que se entrelazaban con su evolución personal. Pero, antes de encontrar la respuesta, ¿podría Eduardo derrumbar la escena que había empezado a construir? Alejandro cerró los ojos por un momento, tratando de ordenar sus pensamientos antes de abrir el mensaje. La angustia que le provocó leer solo 3 palabras se intensificó. Sabía que Eduardo siempre traía a su mesa temas difíciles. Manteniendo la calma, respondió con un simple «¿cuándo?», mientras sus manos sudaban ligeramente. Aquella interacción sería más que una conversación sobre trabajo. Sentía instintivamente que sería una prueba definitiva de su capacidad para sostener la vulnerabilidad que tanto anhelaba compartir con su equipo. El día continuó avanzando y el peso de la incertidumbre lo acompañó en cada reunión, cada paso que daba por la oficina. Las miradas de sus compañeros parecían seguirlo, desnudando su mente y su preparación emocional. Alejandro se dio cuenta de que, en su búsqueda por ser un líder auténtico, debía construir auténticas relaciones dentro y fuera del trabajo. Pero ¿cómo podía hacerlo si había una sombra de fricción con Eduardo, alguien a quien su equipo respetaba? La tarde se arrastró, cada minuto parecía perpetuarse mientras su mente se centraba en la cita. ¿De qué hablarían? ¿Qué habría llevado a su amigo a demandar una conversación urgida? Las preguntas lo invadían, cada una desafiando su determinación. Al llegar el momento, sus pasos eran pesados, pero su mente estaba aguda. Eduardo lo esperaba en un café cercano, un lugar donde habían compartido muchas decisiones, risas y también tensiones. La atmósfera era diferente ahora, cargada de expectativas no expresadas. Al verlo entrar, Eduardo levantó la vista con una seriedad inquietante. Alejandro, comenzó, he estado pensando en todo lo que ha pasado entre nosotros y en lo que hemos construido. Era un precursor del tipo de conversación que siempre temió, una disertación sobre el pasado que podía arruinar la promesa de un futuro colaborativo. Sin embargo, en medio de esa ansiedad, algo dentro de Alejandro se despertó. Todo ese tiempo había estado navegando conflictos no resueltos en su vida personal, y ahora enfrentaría uno más que, aunque nacido de un entorno diferente al trabajo, podría definir su futuro. Eduardo habló, expresando sus preocupaciones sobre las decisiones que Alejandro había tomado últimamente, sobre su estilo de liderazgo, y cómo el cambio que intentaba implementar podría no ser suficiente para ayudar al equipo a sanarse. Bajo esa crítica, Alejandro pudo sentir una chispa, la necesidad de confrontar su propia forma de liderar, aquella que de alguna manera había estado moldeando a su hermano. La perspectiva ajena le ofrecía la oportunidad de analizarse nuevamente, de bucear más allá de la superficie de su autoconfianza. Quizás sea verdad, respondió Alejandro, analizando cada palabra mientras su mente trabajaba para encontrar un ritmo acorde a lo que quería compartir. Quería abrirse, mostrar su esencia sin miedo a la crítica, pero aún le costaba dejar las defensas que había construido para proteger su imagen. Sin embargo, en medio del debate, una revelación importante lo hitó. En lugar de presentar un lado defensivo, podría utilizar esta como oportunidad para ser honesto, tanto con Eduardo como consigo mismo. Mira, también tengo mis propias inseguridades y dudas respecto a lo que estoy construyendo, dijo,
Sintiéndose aliviado al abrirse, aunque la vulnerabilidad apretara su pecho, la conversación fluyó, liberándolo de la presión que había abrazado por tanto tiempo. A medida que compartían experiencias y emociones, Alejandro se dio cuenta de que, a pesar de los desafíos, había un camino hacia la reconciliación. No solo con Eduardo, sino con la parte de sí mismo que había temido durante tanto tiempo. Mientras los últimos sorbos de café se desvanecían, una nueva energía lo invadía. Quizás el encuentro con Eduardo sería un catalizador crucial, no solo para su relación, sino para cómo enfrentaría su responsabilidad como líder en el trabajo. Al salir del café, se sintió ligero, como si una carga hubiera sido liberada, pero justo. Cuando la expectativa de una resolución dibujaba una sonrisa en su rostro, un mensaje entró de nuevo en su teléfono. ¿Esta vez era su madre, un simple hablamos? Alejandro se detuvo en seco, sintiendo que las conexiones que estaba intentando reconstruir en su vida personal estaban entrelazadas. Las conversaciones eran ahora inminentes, pero ¿estaba listo para enfrentarlas todas? El desafío de ser el líder honesto que siempre había querido ser estaba apenas comenzando, y con cada interacción, la tensión aumentaba. ¿Podría realmente enfrentar todo lo que le esperaba? Esa pregunta resonaba mientras se apretaba el pecho con una mezcla de ansiedad y emoción por lo que vendría. El aire exterior era fresco, casi un alivio después de la carga emocional que había sentido en el café. Alejandro necesitaba un momento para procesar lo ocurrido. Mientras cruzaba la calle, su mente giraba en torno a lo que Eduardo le había compartido y a la súbita necesidad de comunicar sus propios sentimientos. ¿Cómo se esperaba que fuera un líder auténtico si no se atrevía a mostrar su vulnerabilidad? Las palabras de su madre reverberaban en su cabeza. La relación con ella había sido turbulenta, llena de silencios y malentendidos. Se preguntó, una vez más, si podría abrir ese diálogo sin caer en viejos patrones de defensa. ¿Sería capaz de comunicarle su deseo de cambiar, de ser un hijo más presente y comprensivo? La ansiedad empezaba a condensarse en su pecho nuevamente, pero ahora sentía un atisbo de determinación. Al llegar a su casa, miró el teléfono un momento más antes de decidirse. Con un pulso firme, pulsó la pantalla y comenzó a teclear. Hola, mamá. Sí, claro, podemos hablar. ¿Cuándo te vendría bien? Mientras enviaba el mensaje, una mezcla de miedo y esperanza lo invadió. Hacerlo era un paso en su proceso interno, un camino que requería coraje. La noche avanzó y tras varias horas de trabajo en los proyectos pendientes, su teléfono sonó. La respuesta de su madre llegó rápidamente, casi aliviada, proponiendo encontrarse al día siguiente. Alejandro sintió que la tensión del día se aligeraba, aunque una nueva inquietud se asomaba en su mente, quería que esta conversación fuera genuina y no un mero intercambio de palabras. La mañana siguiente llegó con un cielo gris que reflejaba la mezcla de emociones en su interior. Cada parte de su ser quería evitar esa conversación, pero la otra parte se aferraba a la oportunidad de sanar. Según se acercaba a la cafetería donde habían concertado encontrarse, su mente revivió sus recuerdos de infancia. Se sintió como un niño que, tras mucho tiempo, regresa a su hogar, temeroso de ser recibido. Cuando vio a su madre, sentada en una mesa del fondo, un torrente de emociones lo abrumó. Las arrugas en su rostro contaban historias y sus ojos reflejaban esas viejas penas que nunca habían sido sanadas. Alejandro se sentó frente a ella, y el silencio pesado se hizo palpable. «Hola, hijo», dijo su madre, su voz apenas un susurro. «Hola, mamá». Su voz sonó más segura de lo que se sentía. Antes de que el silencio se adueñara de nuevo del espacio, Alejandro tomó aire de forma profunda y comenzó a hablar. Palabras que había guardado durante años estaban a punto de salir. He estado reflexionando sobre nuestras conversaciones del pasado. Creo que ambos hemos tenido miedo de mostrarnos verdaderamente, de decir lo que pensamos y sentimos. El diálogo fue un tira y afloja emocional. Ambos compartieron sus heridas, sus temores y sus deseos de comprenderse mejor. Alejandro, sintiendo que una relación frágil podía ser reparada, alzó la voz por primera vez acerca de su sueño de ser un líder más comprensivo y presente. Sin embargo, se dio cuenta de que su capacidad para liderar en el trabajo y en casa estaban interconectadas en formas que
Nunca había considerado. Al finalizar la charla, ambos se sintieron aliviados, como si una partícula de la presión que tenían sobre los hombros hubiera sido extraída. Sin embargo, cuando pensó que todo había terminado, su madre le dio un giro inesperado. Alejandro, tengo algo que decirte. Hay algo que no he compartido contigo y que creo que necesitas saber. El mundo de Alejandro volvió a tambalearse. ¿Qué podía ser tan importante que su madre no se había atrevido a decirle antes? Preparándose para otro desafío emocional, sus pensamientos giraron en torno a lo que eso podría significar para su camino de crecimiento personal y profesional. ¿Estaba preparado para recibir la verdad que podría cambiarlo todo? La ansiedad se transformó en anticipación, y el futuro se sentía más incierto y lleno de posibilidades que nunca. La revelación de su madre resonó en la mente de Alejandro, retumbando como un eco de advertencia. La intensidad del momento lo envolvía, y de repente, la conversación que había esperado con ansia se tornó abrumadora. Tras los años de distanciamiento y malentendidos, ahora su madre planteaba un nuevo enigma en su vida, añadiendo otra capa de complejidad a su ya complicado viaje emocional. La presión creciente hizo que su estómago se contraiga. ¿Y si la verdad alteraba no solo su relación con ella, sino también su forma de verse a sí mismo como líder? Alejandro decidió aferrarse a su respiración. La claridad había llegado tras un largo camino de autoexploración, y no estaba dispuesto a perder el horizonte por un nuevo desafío. ¿Qué es, mamá? La voz le salió firme, aunque temía su propia reacción ante lo que estaba por venir. Su madre tomó aire, como si estuviera preparando la explosión de una bomba. Te he ocultado un secreto familiar que pienso que es esencial que conozcas, comenzó, con un tono que mezclaba tristeza y resolución. Alejandro sintió que el tiempo se detuvo. Las palabras que siguieron parecieron descender como un torrente. Su madre reveló una parte de su historia que Alejandro desconocía. Un conflicto con un antiguo amor que había dejado más que cicatrices emocionales y un dolor que había arrastrado por años. La historia giraba en torno a un hermano que jamás había conocido, un hijo que había nacido de ese amor perdido y que, por circunstancias inexplicables, había quedado fuera de su vida. La revelación parecía desafiar la propia identidad de Alejandro. Mientras las palabras caían sobre él, su mente se sumió en un torbellino de preguntas. ¿Quién era este hermano? ¿Por qué nunca había escuchado hablar de él? Este descubrimiento lo confrontaba con verdades no solamente sobre su madre, sino sobre su propia existencia. La noción de familia se extendía ante él, abriendo un campo de posibilidades pero también de responsabilidad. La conversación dio un giro inesperado. Su madre le confesó que había intentado encontrar a este hermano a lo largo de los años, pero siempre se había detenido por miedo y culpa. He pensado en ti tanto, Alejandro. Siempre quise que tu vida fuera diferente a la mía. Pero ahora hay algo más que te involucra a ti también. Necesitamos resituar nuestra historia. Con cada palabra, Alejandro se dio cuenta de que no solo confrontaba el pasado de su madre, sino que también estaba destinado a replantearse su rol como líder en su trabajo. No se trataba únicamente de un viaje personal hacia la vulnerabilidad, sino de expandir su comprensión del liderazgo a una dimensión más empática y conectada. Sintió la necesidad de investigar a fondo. Su próxima decisión no sería solo una cuestión personal, sino un paso hacia un liderazgo más consciente. Un llamado se alzó en su interior. Si este hermano existía y necesitaba apoyo, Alejandro debía actuar. La incertidumbre se convirtió en una chispa de determinación que lo empujó hacia adelante. Haremos lo que tengamos que hacer, mamá. Encontraremos a este hermano, dijo con convicción. Con ese gesto, Alejandro no solo asumía el nuevo papel de un hijo que busca sanación, sino también la responsabilidad de integrar ese descubrimiento en su vida profesional. Mientras regresaba a casa, su mente se llenó de ideas sobre cómo podría estar más presente como líder, no solo en su empresa, sino en su vida personal. La carga del secreto familiar podría, de alguna manera, transformarse en una oportunidad para mejorar su estilo de liderazgo, una forma más humana y comprensiva de acercarse a los demás. Al llegar a su apartamento, se detuvo un momento frente al espejo. ¿Realmente estaba listo para lo que se avecinaba? Las preguntas invadían su mente.
Pero la certeza de que el descubrimiento de su hermano alteraría no solo su vida, sino también la manera en que se relacionaba con los demás, lo llenó de una inquietante emoción. Antes de acostarse, decidió meterse en tareas administrativas y adolescencia. Pero en medio de la ejecución de su trabajo, se detuvo en seco al notar una notificación en su teléfono. Era un mensaje de Eduardo, su colega, sugiriendo una reunión urgente. Alejandro, debemos hablar. Hay cosas que podrían cambiarlo todo para ti en la empresa. La ansiedad que había sentido se reavivó y una nueva pregunta se instaló en su mente. ¿Estaba listo para enfrentar no solo su pasado familiar, sino también un potencial cambio de rumbo en su carrera profesional? La noche traía consigo no solo incertidumbres, sino una nueva emoción, la expectativa de que todo podría interrelacionarse, el pasado con el presente, el liderazgo con la familia. Con el corazón acelerado, Alejandro sabía que su vida estaba en una encrucijada. ¿Sería capaz de salir adelante abrazando esos nuevos desafíos? La última semana había sido un torbellino de emociones y decisiones. Alejandro, con el peso del secreto familiar aún resonando en su mente, se preparaba para esa reunión crucial con Eduardo. Las palabras de su madre retumbaban en su cabeza. El misterio de su hermano se había entrelazado con su deseo de ser un líder auténtico. Al llegar al café para su encuentro con Eduardo, sintió la mezcla de nervios y expectativa. La conversación comenzó con un tono tenso, pero pronto dejó de lado las formalidades. Alejandro, he estado observando tu trabajo estos últimos meses. Sé que has estado buscando un cambio. Pero quiero aclararte una cosa, no será fácil. La resistencia no proviene solo de los números, hay un miedo palpable entre el equipo ante cualquier cambio. Las palabras de Eduardo lo empujaron a una reflexión profunda. En lugar de cerrarse ante la crítica, se sintió impulsado a abrir su corazón. Entiendo. Y también he estado enfrentando mi propia batalla personal. He pasado por un proceso de descubrimiento acerca de mi familia que me ha cambiado, y quiero llevar esta transformación a la oficina. Quiero construir algo más que cifras, deseo un entorno donde todos se sientan valorados. La mirada de Eduardo se suavizó. Y por primera vez hubo un atisbo de entendimiento en sus ojos. Quizás esta vez podríamos trabajar en un enfoque conjunto. Si puedes demostrar que tu estilo de liderazgo beneficia los resultados, podría considerar lo que propusiste en la última reunión sobre la autenticidad. Con sus palabras, Alejandro percibió una apertura, una puerta que quizás podría sembrar un cambio en la cultura de la empresa. Al día siguiente, se adentró en su estrategia, un plan para entrelazar la autenticidad en la próxima campaña publicitaria, no solo apelando a los beneficios del producto, sino a las emociones que resonaban en la vida de las personas. La idea mutaba en su mente, fusionando experiencias personales con objetivos corporativos. Se sentó con su equipo, y en lugar de dictar órdenes, compartió su historia, su nuevo desafío como padre, el secreto de su hermano y cómo la vulnerabilidad había potenciado su deseo de construir conexiones reales. Aquella conversación fue un hito, por fin el equipo comenzó a abrirse, revelando sus propias historias, preocupaciones y anhelos. En todo el ambiente se sentía la electricidad de la transformación, las ideas comenzaban a fluir libremente cuando Eduardo apareció en la sala, lo hizo con una actitud diferente. En lugar de un adversario, Alejandro sintió el aire de un aliado. Escuchó las propuestas del equipo, alentó la creatividad y comenzó a integrar feedback constructivo en el proceso. La atmósfera de la oficina resplandecía con un renovado sentido de colaboración. Alejandro observó cómo, a la luz de esos cambios, se transformaba no solo el ambiente de trabajo y su relación con el equipo, sino su propio sentido de identidad. La presión que durante tanto tiempo le había generado el concepto de éxito se desvanecía. Ya no anhelaba validación a través de cifras frías, sino a través de las conexiones humanas que allí florecían. Comenzó a ver a cada miembro del equipo como un compañero en el viaje hacia un propósito compartido. Al concluir la reunión, sintió un atisbo de todo lo que había deseado. Esa búsqueda de autenticidad se encontraba finalmente materializándose. Eduardo, con una sonrisa genuina, le dijo: «Puede que hayas tenido razón sobre la humanidad detrás de nuestra marca, Alejandro. Estoy dispuesto a intentar tu enfoque si las cifras lo respaldan».
Esa revelación significó más que un simple respaldo. Era el comienzo de una nueva era en su vida profesional, una que albergaba el espíritu de lo humano, el compromiso con la conexión y el propósito. La validación externa era solo una parte del éxito. Lo que realmente lo llenaba era el orgullo por el impacto que podía tener en otros. Regresar a casa era volver a ese abrazo que se había forjado en la levedad del amor y la confianza. Al mirar al pequeño, pudo ver un futuro lleno de posibilidades. Sintió que había logrado un equilibrio entre su vida personal y profesional, un objetivo que antes le había parecido inalcanzable. Ese día, mientras acomodaba a su hijo en la cuna, Alejandro no solo se sintió como el hombre que había dominado una reunión de trabajo, sino como un padre que estaba construyendo un legado. Había comenzado a caminar el camino hacia la autenticidad que había deseado. Con el brillo de nuevas oportunidades ante él, comprendió que la búsqueda nunca terminaría, y que seguiría creciendo cada día en cada rol que asumiera. La luz del sol se filtraba a través de la ventana mientras el llanto del bebé lo acompañaba, recordándole que cada momento era un paso hacia adelante, un hilo más en la rica tela de su historia. Su viaje personal y profesional ya no eran mundos opuestos, sino unificados bajo un mismo norte. Así, con confianza renovada y un futuro prometedor, se preparó para lo que vendría, respondiendo al llamado de ser el líder que siempre había querido ser, no solo en el trabajo, sino también en su hogar. No esperen ni un segundo más para suscribirse a nuestro canal. Este es el momento de mostrar su apoyo y no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para ayudar al algoritmo a crecer. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y, por favor, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Sean parte de esta comunidad de superación personal.